Buenas tardes, chicos. Soy la doctora Mariela Zamudio, del Hospital Honorio Delgado. Vamos a hablar hoy día sobre semiología respiratoria. Bueno, esta diapositiva es para recordar un poco el desarrollo embrionario, ¿no?, que empieza la cuarta, octava semana, ¿no?, con la formación del divertículo respiratorio, que luego se va a ir dividiendo, ¿no?, y formando el árbol bronquial, ¿no?, en la etapa pseudoglandular hasta la semana 16, donde ya se van a formar músculo, cartílago y los bronquiolos terminales, ¿no? En la etapa canalicular hasta la semana 26 ya se forman los bronquiolos respiratorios, es decir, se van formando capilares sanguíneos que se van acercando al epitelio, ¿no? Aparecen ya las células más importantes, ¿no?, los monocitos tipo 1, 2, en la etapa sacular ya se forma esta membrana alveolo capilar que va a permitir, ¿no?, la difusión, ¿no?, de oxígeno cuando nazca el paciente, y se va formando surfactante. Entonces comprenderán que un paciente que nace en esta etapa va a tener dificultad respiratoria debido a que aún está en formación los bronquiolos respiratorios, ¿no?, y no va a poder realizar el intercambio gaseoso en forma adecuada, ¿no? La etapa alveolar, que ocurre a partir de la semana 36, va a continuar incluso hasta la primera infancia, ¿no?, donde los alvéolos van a terminar su maduración y sobre todo va a empezar la expansión con mayor cantidad de ramificaciones y de células. ¿Por qué ocurre hasta la primera infancia? Porque en esta etapa se van a formar también muchos canales entre alvéolos y entre bronquiolos terminales, ¿no?, como vamos a ver después. Es importante también recordar la anatomía porque nos va a ayudar a localizar algunas lesiones en el tórax, ¿no?, o a tener algunas referencias anatómicas al momento de hacer algunos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que la mamila, los pezones van a estar a nivel de la cuarta costilla, el cuarto espacio intercostal, ¿no? En la parte posterior vamos a poder ubicar las bases pulmonares, ¿no?, o la cisura, por ejemplo, longitudinal a partir de la de T4, por ejemplo, ¿no?, y el diafragma a partir de T10, ¿no?, que durante la expiración puede descender hasta T12, ¿no? De la misma forma, vamos a ver que la vía aérea va a empezar en la nariz. Por eso es importante que cuando examinemos al paciente, a un paciente que tiene síntomas respiratorios, empecemos el examen desde el inicio, nariz, orofaringe, y de ahí nos vamos recién a tórax, ¿no?, teniendo en cuenta también que la vía aérea superior va a estar por encima de la glotis y la vía aérea inferior por debajo. Ahora, la ramificación también del árbol bronquial es importante que ustedes lo conozcan. La carina va a estar generalmente en el infante o en el niño pequeño, más o menos a nivel de T3, ¿no? En la medida que va creciendo, pues va descendiendo, va creciendo también el tórax, va a descender hasta T5 aproximadamente, ¿no? Las líneas anatómicas también son importantes para localizar, para tener referencias, localizar lesiones o para hacer procedimientos, ¿no? Tenemos la línea medioclavicular, ¿no?, y la línea external, y en la parte posterior las líneas vertebrales y las espinales. En la parte lateral vamos a tomar como referencia la axila y tenemos las líneas axilares anteriores, posteriores y medioaxilar. La forma del tórax también va a ser diferente en un niño pequeño, ¿no? El diámetro anteroposterior y el transversal van a ser muy similares en el niño pequeño, tomando una forma de tórax redonda que a medida que va creciendo, pues el tórax se va aplanando. En el prematuro, por ejemplo, vamos a tener un tórax muy elástico y, como hemos visto, según su desarrollo embrionario, aún no puede respirar por sí solo, no ha formado aún todas sus células y su membrana alveolo-capilar,
Así que va a tener un patrón restrictivo, va a ser un tórax que se colapsa cada vez que hace una inspiración, ¿no? El diámetro también de la vía aérea, comparado con la del adulto, van a ver cómo es mucho más pequeño, ¿no? De tal forma que puede ser obstruido por cualquier cuerpo extraño. Por eso es importante cuando veamos pacientes en consulta para un chequeo del niño sano, por ejemplo, no solamente respondamos las preguntas de los padres sobre cómo debe alimentarse el niño, sino también qué es lo que no debe comer, ¿no? El niño pequeño que todavía no tiene formados sus molares, por ejemplo, no está capacitado para masticar, pues no debe consumir algunos alimentos duros, granos, por ejemplo, semillas, ¿no? Que es con lo que generalmente se aspiran, ¿no? Y van a fácilmente obstruir la vía aérea, ¿no? Que llega a ser tan pequeña como de 3 milímetros. Entonces, es importante educar también a los padres. Como les decía, ¿no? En la primera infancia va a terminar todavía el desarrollo de estos canales, se van a formar canales de Lambert, los poros de Kohn, que van a permitir la comunicación entre alvéolos y bronquiolos, ¿no? Y una adecuada ventilación. Entonces, el niño pequeño no tiene una cantidad suficiente de estos alvéolos de estos canales, por lo tanto, tiende a formar atelectasias con más frecuencia, ¿no? Cuando estemos frente a un paciente, lo más importante, aparte del examen físico, es hacer una correcta anamnesis. Y entonces es importante que dentro de los principales síntomas respiratorios nosotros podamos preguntar todas las características de cada síntoma, ¿no? En qué momento aparecen, ¿no? Cómo fue el inicio, cuánto tiempo duran, cómo ha evolucionado cada uno de los síntomas, el tipo de síntomas. Por ejemplo, en la tos vamos a ver que hay varios tipos. Tenemos una tos que produce vómito, ¿no? Hablamos de tos emetizante, tos perruna cuando es muy seca y cortita, la tos quintosa, ¿no? Que es bastante repetitiva, exigente, inclusive en el niño un poquito más grande puede ser tan exigente y repetitiva que le va a faltar la respiración, por eso hace una inspiración al final, ¿no? La tos bronquial, ¿no? Que es una tos con un sonido algo metálico. Importante ver la duración del tiempo de enfermedad, ¿no? De la tos. Vamos a decir que es aguda cuando dura menos de 2 semanas, subaguda o crónica, ¿no? Ya una tos que dura 4 semanas o más. Según las secreciones que produzca, ¿no? Tos seca, tos húmeda cuando hay movilización de secreciones, o tos productiva cuando el niño pueda expectorar la flema, ¿no? Generalmente el niño aprende a expectorar a partir de los 6 años, sin embargo hay niños que tienen ya una producción bastante excesiva de secreciones que van a ser capaces de expectorar antes de esa edad. Si el contenido proviene de una cavidad quística como un quistidatídico, hablamos de vómica, ¿no? Que es una secreción clara, ¿no? Cristalina, como agua, de sabor salado, ¿no? Viene de una cavidad. O en el caso de que sea sangre rutilante, hablamos de hemoptisis, ¿no? Y hemoptisis moderada se considera a partir de 225 centímetros. Entonces, otro síntoma que vamos a, signo y síntoma, son las sibilancias, ¿no? Las sibilancias pueden ser audibles incluso por los padres de familia cuando el niño duerme en la noche, todo está en silencio, ¿no? Y se pueden escuchar esos silbidos, lo va a referir la mamá. Y cuando nosotros auscultamos, vamos a escuchar estos silbidos, a veces como único ruido, ¿no? Que serían sibilancias monofónicas, que son más frecuentes en el niño grande, en el adolescente, en el adulto, ¿no? Pero en el niño pequeño, que generalmente por el tamaño, el calibre de su vía aérea, que es tan pequeñita, acumula muchas secreciones. Entonces las sibilancias van a estar acompañadas también de roncantes o de subcrépitos, y vamos a escuchar un concierto de ruidos y al final de todo ese ruido un silbido, ¿no? Entonces esas serían las sibilancias polifónicas. La dificultad respiratoria también es otro síntoma y signo importante. Si bien lo va a referir la mamá como agitación, que el niño no puede respirar,
Nosotros al evaluar al pequeño vamos a ver que hace uso de sus músculos respiratorios, ¿no? Como presentando tirajes a nivel subcostal, tirajes intercostales, supraesternales, ¿no? Es decir, va en ascenso, sobre todo cuando hablamos de patología a nivel inferior, ¿no? Como neumonías, por ejemplo, ¿no? Y ya en un grado más severo, el lactante sobre todo va a presentar cabeceo cuando hace uso de sus músculos del cuello, luego aleteo nasal en una forma más severa y finalmente va a ser una respiración sonora, emitiendo un quejido, ¿no? Esta es una fase ya final con una dificultad respiratoria bastante severa porque el niño ya no tiene suficiente cantidad de aire y va a hacer un cierre glótico, ¿no? Él va a tratar de retener la mayor cantidad de aire, ¿no? Porque no puede hacer una ventilación adecuada. Entonces cierra la glotis y va a emitir un sonido como quejido, ¿no? Que es expiratorio, ¿no? Entonces ya en quejido es una fase previa al paro respiratorio, entonces es un signo de alarma. El dolor torácico también es frecuente en pediatría, sobre todo en adolescentes, ¿no? Se va a ver que el dolor puede ser de tipo visceral. Cuando estamos frente a un derrame pleural van a presentar los pacientes dolor de tipo punzada, ¿no? Y al examen pues vamos a encontrar otra signología que nos orienta hacia un derrame pleural. También cuando las pleuras se separan por aire, ¿no? Un neumotórax, ¿no? Recuerden que una de las pleuras es la que está inervada, ¿no? Que es la pleura parietal, entonces va a haber dolor. También cuando hay patología traqueobronquial, ¿no? ¿Qué pasa? Esta zona también está inervada y el niño que tiene tos a repetición puede presentar dolor, ¿no? Retroesternal, ¿no? Que lo va a referir en la consulta. Entonces tenemos que asociar este síntoma, el dolor torácico, a los otros signos y síntomas que encontremos. Ahora, ¿cuándo va a ser somático? También cuando nosotros al examinar podamos tener un dolor objetivo, es decir, palpamos, por ejemplo, a nivel de las articulaciones y vamos a desencadenar dolor, ¿no? Puede ser por una osteocondritis, por ejemplo, o en el paciente que ha tenido algún accidente, alguna lesión, entonces vamos a encontrar, ¿no? Que de repente hay una fractura, algo que desencadene dolor. Es frecuente que el dolor torácico también lo refieran entonces pacientes que sufren de asma, ¿no? Que tienen una tos crónica, ¿no? Por patología traqueobronquial. Sin embargo, vamos a tener pacientes adolescentes, generalmente que presentan síndromes de ansiedad o ansioso depresivo, ¿no? Que van a referir dolor torácico que es desencadenado generalmente en reposo, después de algún evento estresante, y a veces se acompaña incluso de sensación de falta de aire, adormecimiento, ¿no? De las extremidades, de los dedos, ¿no? Entonces es importante que descartemos estas otras patologías con una buena anamnesis y si nos orientamos hacia esa parte psicológica, pues poder derivarlo oportunamente también. Otras patologías que no son de etiología respiratoria son las cardíacas, que también nos pueden dar dolor torácico, ¿no? Y hay que hacer el diagnóstico diferencial. En niños es muy raro que estemos frente a un paciente que tenga un infarto, por ejemplo, como lo podemos ver en adultos, pero sí las arritmias pueden ocasionarnos también dolor torácico, así que es importante, si descartamos patología respiratoria, que pueda ser examinado por un cardiólogo. Los antecedentes que vamos a preguntar en semiología van a depender también de la edad del paciente. Es importante siempre preguntar cómo fue su nacimiento, si fue prematuro, y si este es el caso, pues tenemos que saber la edad gestacional para ubicarnos más o menos según la etapa embriológica, si el paciente estuvo en ventilación mecánica y cuánto tiempo recibió oxígeno, porque eso nos va a orientar hacia displasia broncopulmonar, por ejemplo, ¿no? Si tuvo alguna otra complicación de tipo respiratorio o cardiológico, porque también nos va a dar complicaciones a futuro.
Ya el recién nacido a término, también es importante saber el peso de nacimiento. Aquellos niños que nacen con bajo peso van a tener una vía aérea pequeña que va a tender a colapsarse y a dar sibilancias cada vez que se resfríe sin ser el paciente alérgico o asmático, ¿no? Entonces es importante ese antecedente, el peso de nacimiento, si tuvo complicaciones durante el parto, ¿no? Si hubo aspiración de meconio. Muchos pacientes que han tenido este problema, pues si ha sido severo, pueden generar a la larga algunos problemas también cardiológicos, ¿no? Hipertensión pulmonar. Ya en la infancia son frecuentes las infecciones respiratorias, así que es importante preguntar qué tipo de infecciones, cuántos episodios han tenido, si alguno de estos se acompañaba de sibilancias o si ha recibido nebulizaciones en algún momento con mejoría de la tos, para orientarnos hacia un cuadro obstructivo bronquial, ¿no? Que puede ser, dependiendo de la edad del paciente, puede ser por hiperreactividad, por asma. Eso es algo que vamos a estudiar en el camino, ¿no? Si ha tenido hospitalizaciones debido a síntomas respiratorios, ¿no? Y es importante indagar otros signos de alergia que se acompañen, como por ejemplo dermatitis atópica, rinitis alérgica. También importante si ha tenido infecciones respiratorias virales a repetición, los factores de riesgo para esto, si acude a guarderías, si tiene sus vacunas completas o si los síntomas respiratorios también se acompañan con síntomas digestivos, ¿no? Como vómitos o un arqueamiento que puede hacer el lactante al momento de lactar, de comer, ¿no? Porque puede tener relación con reflujo gastroesofágico. Tanto en la infancia como en la niñez también es importante preguntar sobre la presencia de ronquido, respiración bucal y congestión nasal, porque la patología de la vía aérea superior o inflamación a este nivel también nos puede dar un síntoma tan común como es la tos. Entonces hay que saber diferenciarlo. La presencia de otitis medias que son a repetición, y si el paciente tiene infecciones respiratorias recurrentes, nos va a orientar, por ejemplo, hacia un tipo de inmunodeficiencia. Entonces es importante también preguntarlo, ¿no? Si el paciente ha tenido neumonías recurrentes, pero sobre todo las de origen bacteriano, aquellas que han requerido antibiótico, que han requerido radiografías, donde se ha visto, les preguntamos a los padres, le han dicho o le han indicado que tiene una opacidad, una manchita blanca en el pulmón, ¿no? En varias oportunidades o en el mismo lugar, ¿no? Y si es posible, pues tenemos que indagar y pedir, ¿no? O poder analizar sus radiografías previas para llegar a este diagnóstico, porque de esa forma tenemos que descartar también una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Y factores ambientales, sobre todo cuando sospechemos de patologías alérgicas. Ya en el examen físico, como les dije, el examen de la parte respiratoria empieza desde la nariz, así que es importante que evaluemos la presencia de secreciones, de cuerpos extraños, cómo está la mucosa, si está pálida, que nos orienta hacia una patología alérgica, si está eritematosa, ¿no? Por una inflamación aguda, ¿no? Y que también podamos evaluar los cornetes, que es un examen que casi siempre nos olvidamos de hacer y nos da mucha información, ¿no? La rinitis alérgica, por ejemplo, es una una enfermedad alérgica que casi no se consulta porque son síntomas que no nos van a alterar nuestra vida rutinaria, no provoca ausencias escolares, en el adulto no provoca ausencias laborales, los pacientes se acostumbran a tener síntomas, se automedican, entonces pocas veces consultan. Sin embargo, cuando la rinitis puede ser moderada o severa, sí va a provocar algunos problemas en el niño, porque al no usar su nariz por una obstrucción debido a un crecimiento del cornete, ¿no? Va a haber una respiración bucal. Y esto va a generar incluso una deformidad en la carita, no va a permitir un crecimiento adecuado del maxilar inferior, van a cambiar la fascia con la que nacieron, ¿no? Van a cambiar la mordida, una adecuada masticación. En el adulto incluso van a dar problemas o dolores, ¿no? Articulares en los maxilares. Entonces es importante, sí, diagnosticarla y que el niño pueda respirar por la nariz.
También vamos a tener que evaluar la boca, ¿no? Porque a este nivel también es importante observar al final en la faringe si hay goteo de postnasal, ¿no? Goteo de moco, ¿no? Por rinitis alérgica, o ver el tamaño de las amígdalas si estas están causando obstrucción también de la vía aérea, ¿no? Evaluar el color de la piel es importante cuando estamos frente a pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Que pueden tener cianosis asociada. Generalmente las cianosis centrales, las que están alrededor de los labios, de la boca, mucosas, son las que nos van a orientar hacia hipoxemia, ¿ya? También otro signo es el hipocratismo digital, el clubbing, que vamos a ver, ¿no? Estas uñitas, ¿no? Que cambian su curvatura, ¿no? Como un vidrio de reloj, podemos hacer esta maniobra, ¿no? Para ver cómo cambia la forma. Esto es lo normal y esto sería el clubbing, ¿no? O también hay un engrosamiento de la parte distal de las falanges distales, ¿no? Un engrosamiento de cartílago que me va a generar como palillos de tambor, ¿no? Y esto se va a ver en patología tanto respiratoria como cardíaca que tengan hipoxemia crónica, ¿no? De más de 6 meses. O pacientes desnutridos también pueden tener, ¿no? Estos eventos. A la inspección vamos a empezar viendo la simetría de ambos emitórax, ¿no? Es muy importante que nosotros veamos esta simetría, cuál es el patrón en el cual está respirando, si en cada ciclo respiratorio, ¿no? Se va quedando muy insuflado, ¿no? Muy hinchadito, el tórax hablamos de un patrón obstructivo, si por el contrario cada vez de que él respira no expande por completo el tórax, ¿no? El tórax está todo aplanado, hablamos de un patrón restrictivo, ¿ya? Además, si uno de los hemitórax, por ejemplo, no se expande muy bien, pues vamos a sospechar que ese lado o tiene una telectasia o de repente el otro lado está demasiado hinchado pero no se mueve mucho, puede estar ser un hemitórax ocupado por algo que lo expanda, como por ejemplo líquido o neumotórax, ¿no? Entonces ya complementamos el examen físico con la auscultación, con la palpación, con la percusión y vamos a orientarnos hacia cuál es la patología que está teniendo el paciente, ¿no? El esfuerzo respiratorio también es algo que vamos a observar en la inspección. Hemos hablado de la dificultad respiratoria que nos va a ocasionar tirajes musculares que vamos a observar y es importante describirlos porque nos va a orientar hacia la severidad de la dificultad respiratoria, ¿no? El uso de músculos accesorios, ¿no? Y ya les he hablado de la relación anteroposterior y transversal que en el niño suele tener un tórax bastante circular, ¿no? Con una relación 1-1. También la forma del tórax es importante que la evaluemos porque hay algunas patologías congénitas, ¿no? Como vemos acá, un pectum carinatum, un pectum excavatum, ¿no? Que si bien son congénitas, algunas veces se van a relacionar con raquitismo, ¿no? Y entonces es también importante evaluar el estado nutricional del paciente, ¿no? Escoliosis, ¿no? Que puede verse en el niño escolar, ¿no? Por malposiciones, ¿no? O también hay una escoliosis congénita, ¿no? Que va a requerir cirugía, ¿no? Aquí ven que también hay una asimetría, ¿no? Lo que pasa es que hay una ausencia del pectoral, ¿no? Este es el síndrome de Polla. Vean esta radiografía, llama la atención, ¿no? El tamaño de todas sus cositas casi es del mismo tamaño, ¿no? Es un tórax, ¿no? Rectangular, ¿no? Este es el síndrome de Jeune, es una patología donde hay fusión de sus cartílagos, ¿no? Entonces ya no van a crecer más sus costillitas, no va a permitir la expansión del tórax, el paciente va a tener dificultad respiratoria y estos pacientes se someten a múltiples cirugías, ¿no? La frecuencia respiratoria también en el niño va a variar según su edad, así que tenemos que conocer, ¿no? Cuál es la frecuencia respiratoria normal según la edad del niño, ¿no? Vamos a ver que cuando nace, el recién nacido puede respirar de 40, 70, incluso respiraciones los primeros días, en la medida que va creciendo va bajando hasta 60, ya después
El lactante en el primer año de vida puede respirar hasta 50 respiraciones, el preescolar hasta 30, ¿no? Los escolares ya es alrededor de 20 respiraciones por minuto, ¿no? Semejante ya a los adultos. En cuanto a los patrones respiratorios, les he dicho dos, que son a la inspección, que es el patrón obstructivo o restrictivo, pero también según el ritmo, ¿no? Si el paciente tiene una respiración muy lenta, hablamos de bradipnia o taquipnia en pacientes que están respirando por encima del valor normal, ¿no? Esta respiración de Cheyne-Stokes, que se acompaña de apneas, una respiración que va incrementándose y luego va descendiendo, ¿no? Que la vamos a observar en pacientes que tienen hipertensión endocraniana, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces es importante también que conozcamos estos patrones como el de Kussmaul y el de Biot y en qué patologías se relacionan. Ya en el examen, la auscultación, que a veces es la forma como nosotros abordamos primero al paciente pediátrico, es a través de la auscultación. Ya después, cuando nos ganamos su confianza, es que vamos a empezar a tocarlo recién, ¿no? Entonces, la auscultación siempre tiene que ser simétrica y comparativa para poder evaluar si hay disminución o algún ruido anormal que no estemos escuchando en el lado contralateral, ¿no? Vamos a tratar de auscultar las zonas donde no hayan estructuras óseas, entonces no vamos a auscultar en el centro, en la columna, ni en el lado de las escápulas, ¿no? Las bases pulmonares son importantes, pero la auscultación tiene que ser tanto posterior como anterior, porque en la parte anterior también vamos a tener, por ejemplo, el lóbulo medio o la língula, ¿no? Que es importante auscultarla a nivel anterior y también la parte anterior de los lóbulos superiores. Respecto a la auscultación, es importante que nosotros tengamos en cuenta los tiempos inspiratorios y expiratorios. Cuando auscultamos la región del parénquima pulmonar, como vemos aquí, vamos a tener vamos a auscultar el murmullo vesicular que dura mucho más en la inspiración, una relación de 2:1, ¿no? Eso es lo normal. Cuando esta relación se invierte, puede ser igual o puede ser al revés, ¿no? Una expiración que dure más tiempo nos indica una patología bronquial, ¿no? Puede ser una obstrucción bronquial, lo vamos a observar en pacientes asmáticos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde va a ser normal que escuchemos una inspiración-expiración que duren al mismo tiempo? Por ejemplo, en la zona traqueal, ¿no? En la parte external, ¿no? External superior, en la horquilla external, ¿no? Vamos a tener este tipo de respiración, ¿no? Pero si auscultamos en las zonas parenquimales, siempre debe durar más la inspiración y no al revés. Ya hablando de sonidos anormales, vamos a tener a los crépitos, que se escuchan como un burbujeo fino de tono agudo y se van a escuchar al final de la inspiración, ¿no? Y nos indican, por ejemplo, patología a nivel de los alvéolos. Los alvéolos tienen secreciones, por lo tanto vamos a estar frente a neumonías, insuficiencia cardíaca, también se pueden escuchar crépitos, ¿no? O un EPID, que es una enfermedad pulmonar intersticial. Los subcrépitos es un sonido de burbujeo también, pero un poco más grave, ¿no? Las secreciones ya van a estar fuera de los alvéolos a nivel de los bronquiolos, por ejemplo. El tono es un poco más bajo, es como soplar a través de una pajilla en un vaso de agua, ¿no? Y la duración va a ser desde el inicio de la inspiración y a veces puede estar en ambos ciclos, tanto en inspiración como en expiración, ¿no? Van a estar presentes, por ejemplo, en pacientes que tengan bronquitis, en bronquiolitis, en pacientes que tengan bronquiectasias, a veces en pequeños preescolares con asma. Los sibilantes es un sonido más musical, como lo dice su nombre, es un silbido, ¿no? Es agudo, ¿no? Bastante agudo, y generalmente lo vamos a escuchar en la expiración, pero en grados más severos va a ser bifásico, ¿no? En ambos tiempos.
Es característico de obstrucción de la vía aérea inferior, por lo tanto lo vamos a escuchar en pacientes con asma, también en pacientes con bronquiolitis, ¿no? También se puede escuchar en pacientes con insuficiencia cardíaca, o si la vía aérea ha sido obstruida por un cuerpo extraño o porque hay alguna tumoración, adenopatía que esté comprimiendo esa parte de la vía aérea, ¿no? Entonces se va a escuchar un silbido, que es el sonido que provoca el aire al momento de salir de esa vía aérea, ¿no? Y pasa rozando las paredes con dificultad, provoca ese silbido, ¿no? Pueden haber varias causas entonces. Los roncos o roncantes también es un sonido de tipo musical, pero de un tono bastante bajo, grueso, ¿no? Y se debe a la movilización de secreciones en las vías aéreas más centrales, ¿no? Es decir, las más grandes, por ejemplo, a nivel de la tráquea, de los bronquios principales, ¿no? Por flema, por bronquitis, por ejemplo, ¿no? Cada vez que tose, mueve la flema y entonces va a variar el sonido. A veces lo escuchamos, a veces lo dejamos de escuchar, ¿no? Es un sonido que varía según la tos, ¿no? Y se puede escuchar tanto en inspiración como en expiración. Otro ruido es una respiración ruidosa, por ejemplo el estridor, ¿no? Es un ruido bastante agudo y fuerte, ¿no? Que se va a escuchar durante la inspiración cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea superior, es decir, cuando hay una obstrucción por encima de la glotis. Si la obstrucción está por debajo de la glotis, en la subglotis, por ejemplo, o en la tráquea, también vamos a poder escuchar un estridor, pero de tipo bifásico, en inspiración y en expiración, ¿no? Entonces, algunas patologías que tenemos aquí, por ejemplo, el croup viral, ¿no? Que es frecuente en niños, ¿no? En preescolares, en menores de 2 años, la laringomalacia, ¿no? Que también es una patología congénita, donde va a tener el niño una respiración ruidosa, ¿no? O una estenosis subglótica que puede ser congénita o puede aparecer en niños que han tenido una intubación prolongada, ¿no? En ventilación mecánica también, ¿no? Cuando auscultemos también va a ser importante que hagamos al niño hablar para poder escuchar la transmisión de la voz. Ahora, en el lactante, en el niño pequeño que aún no habla o que no nos quiere colaborar, pues vamos a aprovechar cualquier ruido que emite, inclusive el llanto, ¿no? El llanto, los quejidos, cualquier palabra. Tenemos en ese momento que poner el estetoscopio y comparar, siempre comparar en ambos lados cómo se escucha esa voz. Vamos a estar frente a la broncofonía cuando esta voz sea poco clara y más fuerte. Lo normal es que la voz se transmita, siempre se escuche, pero no con tanta nitidez, ¿no? La nitidez siempre es un poco baja, pues sí que es normal que la escuchemos poco clara, entendemos la palabra, pero no hay tanta nitidez, ¿no? Ahora, cuando esto se sigue escuchando así poco claro, pero a un volumen mucho más fuerte, estamos hablando de broncofonía y esto se escucha en las neumonías. Egofonía la vamos a escuchar cuando haya una neumonía complicada con derrame pleural, ¿no? Entonces el líquido va a transmitir una voz media temblorosa que va a cambiar las palabras. Palabras con E la vamos a escuchar con A, palabras con I la vamos a escuchar como E. Entonces me va a distorsionar la voz, ¿ya? Y esa es la egofonía. La pectoriloquia no solamente es una voz más fuerte, como la broncofonía, sino que va a aumentar la nitidez. Vamos a escuchar una pronunciación de las palabras completamente clara, ¿no? A diferencia del resto del pulmón. Y es porque estamos frente a algún tipo de cavidad con aire, ¿no? Por ejemplo, en las cavernas, ¿no? O en la parte superior de un derrame pleural, ¿no? Ya con un área más ventilada que va a tratar de compensar esa ocupación de líquido, entonces se va a transmitir la voz muy clara, ¿no? En neumonías también, ¿no? Pectoriloquia áfona, cuando incluso la voz susurrada vamos a escucharla con total nitidez y también muy fuerte, ¿no? A la palpación entonces nos va a permitir también
ver las vibraciones vocales. Esta parte es un examen que a veces nos olvidamos de hacer, solo hacemos auscultación, y es importante porque nos va a ayudar a diferenciar sobre todo neumonías de atelectasias, ¿no? Entonces se coloca la mano, ¿no?, o el borde lateral de la mano, ¿no?, siempre en forma comparativa para ver las vibraciones, ¿no?, en el momento que el paciente emite voz. ¿Qué vamos a hacer con los niños pequeños, los lactantes? Pues vamos a comparar en el momento que llore, ¿no?, en el momento que llore, que grite, se queje o que diga cualquier palabra, ¿no? Entonces siempre es la comparación en todo el tórax, tanto la parte superior, inferior y anterior, ¿no? Otra evaluación que vamos a hacer con palpación es la amplexación. Si bien vamos a observar a la inspección cómo se expande el tórax, es importante que nosotros también palpemos esta amplexación, como ven aquí, y veamos con cada inspiración cómo se separan los pulgares, y esta separación tiene que ser simétrica, ¿no? Si hay una parte que se amplexa menos, pues hay una asimetría, y con el resto del examen vamos a poder determinar por qué la movilidad está disminuida en ese lado del hemitórax, ¿no? A la palpación también vamos a poder sentir si el tejido celular subcutáneo está inflamado o tiene enfisema, ¿no? En pacientes que tienen neumotórax, neumomediastino, pacientes asmáticos, ¿no?, con asma severo, pueden tener enfisemas subcutáneos, ¿no? Y vamos a sentir cómo se revientan burbujitas, ¿no?, a nivel de el cuello, en la axila, en la parte lateral del tórax, ¿no?, que es generalmente donde se acumula el aire, ¿no? Algunas veces va a ser tan severo, ¿no?, que me va a desprender, ¿no?, separar toda la grasita, y vamos a ver cómo el paciente está hinchado, ¿no?, como si fuera un sapito todo hinchado, y se va a crepitar al momento de palpar, ¿no?, como burbujitas de aire. Entonces es importante también la evaluación. La tráquea no siempre es un examen que vayamos a hacer, es algo fastidioso, molesta el movilizar la tráquea, pero sí en pacientes que tienen atelectasias, por ejemplo el lóbulo superior, vamos a ver que la tráquea puede estar desviada hacia el lado de la atelectasia, ¿no?, porque va a retraer el mediastino, ¿no? Es importante palpar la tiroides, ¿no?, a este nivel, ¿no?, que es la parte superior entre el tórax y el cuello, ¿no? Hay muchas patologías que derivan de esto, no siempre van a tener relación con la patología respiratoria, pero como estamos en el examen de tórax, siempre tenemos que tratar de visualizarla, ¿no? Y finalmente, pues, palpar cada una de las costillas, ¿no?, para ver la parrilla costal, ver si desencadena dolor, ver si hay indemnidad de estas o algún tipo de fractura, ¿no?, sobre todo en la etapa neonatal o cuando hay algún antecedente de trauma. La percusión también nos va a permitir delimitar algunas lesiones, ¿no? Si ya hemos auscultado una zona donde no se siente un buen pasaje del murmullo vesicular, no está disminuido o está ausente, o de repente vemos que está abolido, ¿no? Entonces vamos a percutir para delimitar el tamaño de esa zona, porque a veces con el estetoscopio, que es algo grande, no podemos identificar muy bien si es pequeño, decimos en la base, en el tercio medio, en el tercio superior, pero con la percusión podemos delimitar mucho mejor la zona, ¿no? Para eso nos sirve. Por ejemplo, pacientes con derrame pleural, podemos percutir hasta dónde se siente la matidez y nos ayuda, por ejemplo, para hacer un procedimiento, para hacer toracocentesis, ¿no? Entonces, la percusión siempre va a ser simétrica, igual que la auscultación, ¿no?, en forma comparativa para ver la sonoridad del tórax. Ya saben que si queremos palpar, percutir la zona del pulmón, pues vamos a evitar percutir las zonas óseas, ¿no?, porque estas van a ser siempre mates, ¿no? Entonces esa es la zona donde vamos a percutir. Generalmente los pulmones van a ser sonoros, ¿no? Ahora, cuando encontremos matidez, ¿no?, similar a cuando palpamos músculo, pues podemos estar frente, por ejemplo, a
líquido, ¿no? Derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Cuando esta matidez no sea tan grave, submate, por ejemplo, puede ser una zona con una neumonía grande, ¿no? Una neumonía lobar, por ejemplo, ¿no? Las neumonías que son muy pequeñas o las atelectasias segmentarias, por ejemplo, va a ser difícil que nosotros sintamos la diferencia en la percusión, ¿no? Porque son muy pequeñas. Neumonías grandes que ocupan todo un lóbulo, sí vamos a sentir una matidez en toda esa zona, ¿no? Generalmente cuando son basales. Pacientes que tienen asma, que tienen bronquitis, vamos a tener también una mayor resonancia del pulmón, va a ser mucho más sonora, ¿no? Pacientes con neumotórax, ¿no? Por ejemplo, la sonoridad va a ser tan grande que hablamos de timpanismo, ¿no? Como si estuviéramos percutiendo un tambor. Ya terminé. Entonces, para terminar, vamos a hablar de los síndromes respiratorios. Ya hemos ido hablando un poco de los síntomas. Tenemos obstrucción de vía aérea superior. El sonido característico va a ser estridor o el ronquido, ¿no? La dificultad respiratoria se va a visualizar en forma descendente. Se afecta primero, ¿no? La nariz, va a haber aleteo nasal, tiraje supraesternal y esternal en forma más severa. Y aquí tenemos patologías como Krupp, epiglotitis, estenosis crónica. En obstrucción de vía aérea inferior, por ejemplo, por asma, bronquiolitis, un cuerpo extraño, lo que vamos a escuchar son sibilancias, ¿no? Y los tirajes van a ser ascendentes. En síndromes respiratorios, ¿no? Otro síndrome respiratorio importante es la dificultad respiratoria. Hemos hablado de que el paciente va a estar taquipneico, pero también puede tener taquicardia y diaforesis, ¿no? Respuesta al estrés, o estar muy irritable y llegar a la somnolencia cuando está muy hipoxémico, ¿no? En el caso de dificultad respiratoria grave va a haber quejido. Hemos hablado que es un cierre de la glotis, ¿no? Los tirajes van a ser ascendentes, ¿no? Y hay muchas patologías que nos van a dar dificultad respiratoria, no solo de origen pulmonar, sino también puede ser de origen cardíaco o metabólico, ¿no? Como acidosis metabólica, por deshidratación, por toxinas, etc. Hay una diapositiva que es importante antes de que que son la diferencia entre condensación, derrame, atelectasia y neumotórax. ¿Ya? Estas son preguntas frecuentes de examen, por ejemplo, tienen que aprender a diferenciarlos. A la inspección casi va a ser similar, todos van a tener disminución en la movilidad, ¿no? Dependiendo de la zona afectada. A la auscultación, el murmullo vesicular va a estar disminuido en todos, ¿no? Incluso puede estar abolido en atelectasias, pero sí vamos a escuchar otros ruidos, por ejemplo, crépitos o soplo tubárico en las condensaciones, en neumonías, que también los crépitos y soplo tubárico se pueden escuchar en algunas atelectasias que no tienen un colapso completo, ¿no? Entonces, no son patológicos los crépitos de una neumonía. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Bueno, acá hay un error, es por la palpación, ¿no? En la palpación las vibraciones vocales van a estar aumentadas en la condensación y disminuidas en el resto de los síntomas. Y también en la percusión pues vamos a encontrar timpanismo en el neumotórax, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.